La pastoral de mayo de 1957, leída desde todos los púlpitos del país, el plebiscito de 1957 y más recientemente los sucesos del 1 de enero de 1958 en Maracay, en el cuartel Urdaneta de Caracas, y después, la segunda semana de enero, los cambios de gabinete por presiones del alto mando militar demuestran al país que la seguridad, la fuerza, la estabilidad del gobierno presidido por el general de división Marcos Pérez Jiménez era tan sólida como en los últimos años. Muy especialmente después de los sucesos de la primera semana de enero, en Maracay, el cuartel Urdaneta de Caracas, empiezan a reagruparse una serie de oficiales descontentos con el régimen. Unos grupos eran netamente militares, como es el caso de la Guardia Nacional, pero otros buscaron la alianza de los civiles, como por ejemplo el Comité Cívico-Militar. Este comité está presidido por un civil y un militar. El civil tiene 28 años, Oscar Centeno Lucinchi. El militar tenía 29 años, era teniente José Luis Fernández. Este comité cívico-militar, en unión con la Junta Patriótica y los sucesos muy especialmente del 21, 22 y 23 de enero, lograrán la salida del gobierno del general Marcos Pérez Jiménez. Ahora, hablan los protagonistas. Ellos cuentan nuestra historia. Para el doctor Oscar Centeno Lucinchi, líder junto con el teniente José Luis Fernández del Comité Cívico-Militar, este comité se inicia la tarde del 29 de octubre de 1957. Yo recuerdo que eran aproximadamente las 3 de la tarde, cuando José Luis Fernández llegó a mi farmacia, la farmacia Gran Avenida. Estaba una manifestación estudiantil siendo atropellada por la Seguridad Nacional y por la policía. En ese momento empezamos pues a cruzar ideas sobre lo que estaba sucediendo en el país. En realidad fue ese momento, aunque teníamos una relación de muchos años, de muy buena y fructífera amistad, fue cuando empezamos a hablar en el terreno político. Oscar me manifestó sus inquietudes y me dijo que posiblemente tenía algunas personas que también comulgaban con las inquietudes de él. Yo recuerdo que después de esa reunión con la primera persona que yo hablé fue con el doctor Raúl Castro Barrueta. Allí quedamos en que tú ibas a contactar personas civiles y algunos movimientos, y yo iba a hablar con oficiales de la Escuela Militar y Básica. Fue realmente cuando inicié el contacto con el compañero de habitación, el subteniente Acosta Bello, y eso dio origen a que él multiplicara su esfuerzo con las Fuerzas Armadas de Cooperación y con los propios oficiales de la Escuela Militar y Básica. Bueno, ahí nació entonces el Comité Cívico-Militar, que culminó con la victoria el 23 de enero de 1958. Entre tanto, los partidos políticos ilegalizados han constituido la llamada Junta Patriótica. A principios de 1957, el Buró Político del Partido Comunista, integrado por Pompeyo Márquez, Eloy Torres, Pedro Ortega Díaz, Alonso Ojeda y por mí, resolvimos promover una política de unidad para unir al pueblo venezolano contra la dictadura de Pérez Jiménez. Queríamos aprovechar que en 1957 se cumplía el mandato constitucional y Pérez Jiménez estaba obligado a buscar una fórmula para perpetuarse en el poder. Fue gracias a esta política que se constituyó la Junta Patriótica y los frentes de acción y de lucha de la misma, el Frente Estudiantil, el Frente Sindical, el Frente Femenino y el Frente Militar. El hombre que une a la Junta Patriótica y al Comité Cívico-Militar es el líder universitario Héctor Rodríguez Bauza. Efectivamente, mi contacto con el Comité Cívico-Militar surge de una manera casual a través del doctor Juan Ortiz. Voy a esa reunión y se suceden la coordinación, se decide pues la coordinación de las acciones militares, de las acciones civiles, las acciones fundamentalmente de los estudiantes.
Por nosotros para hacer contactos tanto con civiles como militares. Sin embargo, el 1 de enero fuimos sorprendidos con el alzamiento de la aviación, pero sin embargo ese movimiento sirvió para que muchos militares exteriorizaran su pensamiento en contra y su posición contra Pérez Jiménez. El 1 de enero me encontraba yo en Barquisimeto, y allí tuve contacto con los oficiales de esa guarnición. Me di cuenta que no tenían ninguna ramificación ese movimiento del 1. Luego me trasladé a Valencia, hice contacto allí en la guarnición y luego seguí a Maracay hasta hablar con el coronel Romero, que era el jefe de la aviación, y ese contacto con él me dio un gran alivio toda vez que pude constatar que ninguno de los oficiales que tenían el contacto con la Escuela Militar y Básica había sido detenido. Posteriormente me trasladé a Caracas el día 5 y entré en contacto con el comandante Arenas Vega y el mayor Moncada Vidal para reiniciar la conspiración que ya teníamos con el Comité Cívico Militar y la Junta Patriótica y el movimiento estudiantil. El primer contacto fue el siguiente: nos encontrábamos en el casino de oficiales, en la Escuela Militar y Básica. Le hice una exposición a los oficiales sobre la situación que estaba viviendo el país. Los oficiales presos de todas las fuerzas, unos huyendo, otros exilados, otros confinados, otros escondidos, y llegamos a la conclusión de que teníamos que unificarnos para llevar a efecto esa iniciativa que había comenzado el 1 de enero. Para poder consolidarla, pues acordarnos los diferentes grupos. Ahí los oficiales me manifestaron: bueno, en realidad nosotros estábamos esperando que usted dijera algo para poder nosotros insinuarle también lo que nos correspondía. El alférez de navío, Brito Martínez, quien era mi ayudante, me expone: yo lo propuse a usted ante este grupo de oficiales que se encuentra aquí para que jefaturara el movimiento contra el general Pérez Jiménez en la Escuela Militar y Básica. Muy bien, acepto aquella responsabilidad. Se incorpora el teniente coronel Carlos Arenas Vegas, quien junto conmigo comienza a ejercer el comando de ese movimiento revolucionario que iniciamos en la Escuela Militar y Básica, y empezamos a constituir el Estado Mayor del movimiento contra el general Pérez Jiménez. A partir de ese momento consideramos la necesidad de constituir un grupo de oficiales que permitiera la adecuada coordinación de todas las actividades que íbamos a emprender, y para ello se tomaron todas las medidas para la constitución de un Estado Mayor, en la cual tomaran parte oficiales de todas las fuerzas. Por el Ejército, el teniente coronel Merchán López y el mayor Rodrigo Chacón Escalante. Esto era aproximadamente para el 8 de enero. En la Fuerza Armada de Cooperación, el teniente coronel Miguel Ángel Nieto Basto y el teniente coronel Carlos Gámez Calcaño. De igual manera, por la Marina, el capitán de fragata José Vicente Azopardo, capitán de fragata Michel Hernández y el capitán de fragata Andrés de la Rosa. Todos estos oficiales con una gran actividad y deseo de lograr el mayor éxito de todas las actividades que íbamos a aprender. Quien tomaría contacto con la aviación para el movimiento sería el teniente José Luis Fernández. Ni una sola fuerza, ni un solo partido, sino todo el país es lo que conjuga realmente el triunfo del 23 de enero. Por ejemplo, el 9 de enero entro en contacto con el capitán de navío José Vicente Azopardo, quien les puede relatar lo que realmente acontecía en las fuerzas navales. Verdaderamente nosotros teníamos ya un movimiento dentro de la Marina, pero independiente de las demás fuerzas. El 9 de enero
hubo una reunión en el muelle naval de La Guaira para puntualizar una serie de cosas pues que teníamos pendientes, y eso se filtró, esa reunión, a Miraflores, porque asistieron entre los oficiales un oficial posiblemente que amigo de Pérez Jiménez, y a las 4 de la tarde bajó el general Llovera con los tanques a La Guaira a desarmar los buques. Yo fui designado por el comandante Gersi para acompañar al general Llovera. Él no sabía que yo estaba metido en el movimiento, y como yo no había asistido a la reunión por motivos de servicio, no fui delatado. Los buques se desarmaron, yo fui primero y les advertí a los oficiales a lo que se venía el general Llovera, y les sugerí pues que dejaran municiones en las torres de los cañones, porque ellos no iban a sacar sino las municiones de la Santa Bárbara, ¿no? Así lo hicieron, sacaron las municiones de la Santa Bárbara, pero quedaron dotaciones de 5 proyectiles en cada una de las torres. También hicieron presos pues a 6, 7 oficiales de los que estaban en la reunión ese día. Pérez Jiménez había dado una serie de órdenes bastante inconvenientes. Los errores continuaron requebrajando aún más su gobierno. Se supo, por ejemplo, de que la Marina se iba a alzar el día 9 y se quería hacer una acción de fuerza contra la Marina. Yo le expresé al presidente que eso se podía arreglar de otra manera y bajé al litoral, conferencié con los marinos y supe que una de las causas que ellos estaban sumamente molestos era porque se sabía de que los detenidos y los oficiales que se detuvieran en el futuro iban a ser entregados al señor Pedro Estrada. Yo les hice saber que eso no iba a ser así, porque ya había hecho yo énfasis sobre esa cuestión. Total que los marinos quedaron convencidos por mí de que las cosas iban a cambiar. Por un lado subí yo a Miraflores para enterar al presidente de lo que había hablado con ellos, y por otro lado bajaba el general Llovera Páez con 2, 3 tanques para hacer presos y someter a los marinos con los cuales yo había hablado pacíficamente. El alzamiento de la plaza de Maracay el 1 de enero de 1958 y el 9 de enero los sucesos de la Marina no son los únicos problemas graves a los cuales tiene que enfrentarse el gobierno presidido por el general de división Marcos Pérez Jiménez. Pero a raíz de estos sucesos, el presidente ordena a su compadre y amigo, el general Rómulo Fernández, jefe del comando militar, a estudiar la situación del país. Sin embargo, el general Rómulo Fernández, acompañado por el resto del alto mando militar, llevan al gobierno del general Marcos Pérez Jiménez a una de sus más graves crisis entre los días 10 y 13 de enero. Ahora hablan los protagonistas. Ellos cuentan nuestra historia. Bueno, el memorando fue consecuencia a la intransigencia o negativa del presidente de oírme de palabras, es decir, de viva voz, todas las cosas que ensombrecían el gobierno del ideal nacional, como se llamaba en aquella época, ¿no? Entonces decidí hacerlo por escrito, y de puño y letra le entregué al presidente un memorando que contenía 19 cosas que afectaban la buena marcha del gobierno y unas 6 posibles soluciones. De momento no me puedo acordar de todas las cosas que le decía, pero a grandes rasgos podría recordar, por ejemplo, las relaciones de la iglesia, que estaban bastante deterioradas. Yo le decía, caramba, no se ponga a pelear con la iglesia, recuerde que la iglesia es permanente, es eterna, y en cambio los gobiernos son transitorios y nosotros también. Le hablé también de la injerencia que ya estaba tomando aquí Perón a través de un señor llamado Jorge Antonio en la política nacional. Le hablé de las inconveniencias del señor ministro del Interior, el doctor Vallenilla, echando por tierra el ideal nacional. Por un lado decía que era un gobierno de las Fuerzas Armadas, pero por otro lado le echaba a tierra aquello, ¿no? Le hablé un poco
de los atropellos de la seguridad nacional, le hablé un poco de los presos políticos, y en lo que más hice énfasis fue en el plebiscito, que yo consideraba que eso debía eliminarse porque había habido fraude en el plebiscito. Y frente a eso, ¿cómo reaccionó Pérez Jiménez? La reacción fue violentísima. Me dijo, mira, métete tus asuntos, métete tus cuestiones militares y no te metas en política. Entonces yo, un poquito también violento, agarré el papel y se lo tiré. Y bueno, si lo quieres ver, velo. Y me fui, hasta sin pedirle permiso. Y así una serie de cosas por las cuales yo me vi obligado a hablar con el alto mando militar, los que conseguí, la aviación, el del ejército y el de la Guardia Nacional. Y bajamos y hablamos con el presidente y le dijimos que la situación había empeorado muchísimo, que le pedíamos encarecidamente que cambiara de opinión en la forma como estaba actuando, y que una de las cosas que más impacto haría sería un cambio de gabinete, el que había, por uno militar. Él, viéndose presionado, accedió al cambio de gabinete militar. Entre las cosas que yo le dije, pues le dije que una de las personas que más hacía perjudicaba era el señor Vallenilla, con sus cuestiones políticas que no estaban de acuerdo con el gobierno militar que él siempre pregonaba en el Heraldo, y también con los abusos y extremos de la política represiva del señor Pedro Estrada. Entonces se pidió concretamente, o yo le pedí al presidente concretamente, que expulsara a estos señores del país, no solamente que los destituyera. Él accedió también y me dijo, posteriormente me dijo, te pido que me garantices la vida de Pedro Estrada, cosa que a mí me pareció bastante extraño, puesto que yo no tenía ninguna cosa contra el señor Estrada como persona, sino como funcionario, como jefe de la Seguridad Nacional. Ahora, posteriormente en México me enteré de que 2 días antes del 9, se había fraguado un atentado contra mí cuando yo fuera a mi casa por una de las 2 vías que tenía para subir a Colinas de Bellomonte, donde está ahora el servicio de ingeniería, que era mi casa, la cual me la quitaron después. Y entonces yo me salvé de un atentado criminal porque esa noche no fui a mi casa debido a que mi señora estaba en Barquisimeto asistiendo como madrina a un bautizo de un sobrino. El 10 de enero de 1958, presionado por un grupo de altos oficiales, el presidente de la República, general de división Marcos Pérez Jiménez, entrega el Ministerio de la Defensa al general Rómulo Fernández. Es sustituido el ministro de Relaciones Interiores, doctor Laureano Vallenilla Lanz, al igual que el máximo jefe de la Seguridad Nacional, Pedro Estrada. Tanto Vallenilla Lanz como Pedro Estrada saldrán del país. Dentro del nuevo gabinete está el contraalmirante Carlos Larrazábal. Él será juramentado como ministro de Fomento. Su hermano, el contraalmirante Wolfgang Larrazábal, se juramenta como comandante de la Armada. Lógicamente que como primera misión tengo que informarme de la situación de los buques, con los oficiales que están en la Torre del Silencio en el comando, cómo están las instalaciones de la Armada, cómo está su personal, y en vista de las respuestas que recibo y en vista de la situación política que evidentemente era alborotada, pues decidí hacer un recorrido por el país, por nuestras instalaciones deportivas, por nuestros buques, en las bases navales de Puerto Cabello, en La Guaira y en Oriente. Y eso lo comencé el mismo 11 de enero, creo que fue el 11 de enero del año 1958 que hice ese recorrido. O sea que pensé estar menos tiempo, pero evidentemente todo eso me llevó una semana buscando datos, conociendo el sentimiento de la Armada, y por donde quiera que hablaba y escuchaba eran razonamientos que me daban la oficialidad joven de la Armada. Estaba muy rebelde, no quería saber nada del gobierno constituido. La presidencia de la República, tal como se ha anunciado, sigue firme en sus propósitos de armonizar a los venezolanos, y a tal efecto
ha procedido a la reestructuración del gabinete ejecutivo y a la designación de funcionarios para otros cargos de importancia. Dichas designaciones están de acuerdo con el sentir de las Fuerzas Armadas Nacionales, institución básica de donde ha emanado este gobierno. Eso era falso. Casi todos los militares que él trajo para nombrarlos ministros ya gobernaban con él. Eran comandantes de fuerza. Entre ellos hay un caso particular, el del gobernador del Zulia, el general Prato, que si bien cumplió una misión al frente de la educación del Estado y se destacó en aquello, pues no era para que él fuera el ministro de Educación. Ahora, en la escuela militar en la mañana, cuando ya se creía que todo se había solucionado, que vendría una nueva situación, hasta uno de los oficiales dio un grito en la mañana, dándole vivas a Pérez Jiménez. Dijo, ¡viva Pérez Jiménez! Claro, yo, como jefe del movimiento en la Academia Militar contra el general Pérez, fue uno de los que hasta dio un salto. Y volteé a ver quién era el que estaba gritando, porque por lo menos de ese me tenía que cuidar. Esto fue todo el 10 de enero. Entonces ya para esta fecha todo el mundo conspiraba. El nuevo gabinete designado por el general Pérez Jiménez era completamente una farsa. Por lo tanto, los oficiales comprometidos en la escuela militar decidimos reunirnos y aproximadamente a las 12 del 10 de enero se efectuó la reunión en la cual se tomaron decisiones precisas con el fin de lograr un éxito total de todas nuestras actividades. Y la decisión final, en un consenso general, fue hacer preso al general Pérez Jiménez en la inauguración de la escuela básica. Yo atendí el llamado de José Luis Fernández y de Márquez Plana y bajé a Catialamar para entrevistarme en la Infantería de Marina con Haroldo Rodríguez, con el objeto de que él me informara sobre el armamento que podía tener la infantería y el estado en que se encontraban los aviones que habían sido traídos de la base de Boca del Río a Maiquetía. No logré absolutamente nada concreto, pues Haroldo Rodríguez no se exteriorizó conmigo, no me conocía. Supe que él había subido posteriormente como a las 5 de la tarde a la escuela militar a entrevistarse con José Luis Fernández y con Márquez Plana, y después de esta reunión de José Luis Fernández y Márquez Plana con Haroldo Rodríguez, recibí entonces una llamada urgente de José Luis pidiéndome convocara a una reunión la misma noche. La reunión fue fijada entonces en el apartamento del doctor Raúl Castro y convoqué para que asistieran junto con nosotros al propio doctor Castro, a Blas Lamberti, a Antonio Álamo, a Enrique Yéspica, a Ortiz y a Rodríguez Bauza, quienes estaríamos, por supuesto, con José Luis Fernández, quien era la persona convocante. Realmente el objeto de la reunión, o de convocar a esa reunión a través del doctor Oscar Centeno, era para informarle que los oficiales de la Escuela Militar y Básica, conjuntamente con los oficiales de la Naval, habíamos decidido hacer preso al general Pérez y su gabinete en la inauguración de la Escuela Básica. El plan realmente sería el de que la escuela contaba con 1.260 cadetes, iban a estar completamente armados, y conjuntamente con una parte de la policía militar que allí se encontraba, el operativo iba a estar al cargo de darle la voz de estar detenido al presidente y su gabinete a través de el teniente Brito Martínez y el propio José Luis Fernández. Y yo recuerdo que
que incluso dentro del mismo operativo que tú planteabas, era que estaban colocadas unos puestos de ametralladoras en la parte de arriba de la escuela básica y la escuela militar, que iban a tener encañonados a Pérez Jiménez y a todo el gabinete que lo acompañara y a la escolta de la policía militar, y que se iba a ir cercando a Pérez Jiménez, que desde adentro se le informaría que ante cualquier movimiento que hiciera iba a ser ametrallado. Además, en esa reunión, la cosa más importante era tratar de que tú, a través de Rodríguez Bauza y de la Junta Patriótica, se lograra un apoyo de varios hombres civiles armados para contrarrestar la acción de la Seguridad Nacional, que era la que tendría la vigilancia del plantel de la escuela. Yo llevé la situación al buró político del Partido Comunista, planteé el problema, hubo aceptación del planteamiento, y se me dijo, pues, se me autorizó para que junto con Guillermo buscáramos un grupo de compañeros que pudiera hacerle frente a esta tarea. Hacer preso a Pérez Jiménez en plena escuela militar, rodeado de la Seguridad Nacional y de la Policía Militar, era un acto de una gran audacia y de una gran responsabilidad. Pero nosotros estábamos decididos a todo. Por eso seleccionamos a 20 de nuestros mejores hombres y los pusimos al mando de Héctor Rodríguez Bauza a fin de cumplir el plan trazado por los oficiales de la Escuela Militar de hacer prisionero al presidente de la República. Realmente, después de ese plan, hablo con el capitán Azopardo, oficial de la Marina, y él me hace ver que, aparte de la temeridad y de la acción que aquello requería, ahí habían muchas delegaciones extranjeras y él consideraba que íbamos a involucrar a varios países si había la balacera que se suponía que habría. Y entonces podían caer algunos de ellos muertos y nos íbamos a ver en un conflicto con varios países internacionalmente. Además de eso, ya ellos tenían la sospecha de que al general Pérez le había llegado la noticia de que algo se estaba fraguando en la escuela militar y por lo tanto resolvió suspender la inauguración de la escuela básica, lo que dio origen que para el día domingo 12 nos llamaran a todos los oficiales de la escuela militar y básica a una reunión con él en Miraflores, cosa que consideramos nosotros que realmente para la acción era el fin. En esa reunión nos presentó el presidente al general Rómulo Fernández y nos hizo ver que no había ninguna discrepancia entre él y su ministro, que eran puras murmuraciones, malos entendidos, y que realmente la situación era para él normal y que nos ocupáramos de nuestras obligaciones y no de estar murmurando de la situación y de las cosas que él estaba haciendo como presidente. En esa reunión, el único que habló después del presidente fue el general Quevedo, que le hizo ver al presidente que en la escuela lo único que se ocupaban los oficiales era de sus obligaciones y que allí, si le había llegado alguna información que se estaba conspirando contra él, era una falsa. El general Rómulo Fernández permaneció a su lado, al lado del presidente, y no habló una palabra. Cuando terminó la reunión, nosotros nos trasladamos a la escuela y allí, después de intercambiar opiniones entre los oficiales que estábamos desarrollando nuestro plan para ir contra el general Pérez, notamos, y se lo hice ver en la reunión en la escuela, en el teatro de la Escuela Militar y Básica, que la situación del general Pérez era desesperante, que se tenían que haber dado cuenta que no era un hombre normal el que nos estaba hablando. Ellos entendieron aquello y, para confirmar lo que yo había dicho, el lunes 13 él saca al general Rómulo Fernández para Santo Domingo. Yo era el mejor amigo de Pérez Jiménez, era su compadre. Y era la única persona en el gobierno que verdaderamente le decía la verdad. Yo quiero aprovechar este momento para decirle a todos de que yo jamás ni nunca pensé ser desleal a Pérez Jiménez. Y que no estuve completando en ningún momento, porque ningún hombre,
ningún militar puede decir yo estaba complotando con Rómulo Fernández. Por eso mis continuas pláticas con él para decirle los males que aquejan al gobierno. Por eso fue que me atreví a hacer el memorándum que yo sabía que iba a ser el fin de mi carrera militar. Hay muchas cosas que la gente no ignora, por ejemplo, sobre los políticos de aquella época. Todo el mundo atribuía solamente al señor Valledilla algunas cosas y otras a otros políticos que no eran verdad. Alrededor de Pérez Jiménez se movía, por ejemplo, el señor Rafael Pinzón, que estaba en la Secretaría de la Presidencia, al cual yo le atribuyo la idea del plebiscito. En el nuevo gabinete, y hablando sobre la misma cosa, en el nuevo gabinete se constituyó, yo quedé como ministro de la Defensa. Cargo que no ejercí ni siquiera por 3 días, porque eso sucedió el viernes 9, sábado y domingo, ustedes saben que poco se trabaja. Y el lunes por la mañana, o sea el 13 de enero, más o menos 6:15, el presidente me llamó por el teléfono interministerial y me dijo: Fernández, baja que vamos a hablar sobre algunos nombramientos. Yo había dormido esa noche en el ministerio, puesto que sabía que iba a actuar con el presidente en horas de la mañana temprano. Cuando llegué a Miraflores estaba ya en el gabinete del señor presidente el ministro Macei, ministro de la Defensa. El ministro era yo, ministro de Comunicaciones, el ministro de Relaciones Interiores, que era el general Llovera Páez, y el jefe de los decanes. Entonces el presidente me dijo: Fernández, te he llamado porque aquí no pueden haber dos que manden. Ya en la calle se dice muera Pérez Jiménez y viva Rómulo Fernández. Así es que yo me voy a ocupar yo mismo del Ministerio de la Defensa, y a ti te voy a mandar a una comisión a República Dominicana. Participo a la nación que en esta fecha he asumido las funciones de ministro de la Defensa de acuerdo con la disposición constitucional que autoriza al efecto al presidente de la República. Después de la sacada del general Rómulo Fernández el lunes 13 para Santo Domingo, seguimos nuestras reuniones en la Escuela Militar y Básica y con los oficiales allí comprometidos. En una de estas reuniones les digo que tenemos que prefijar ya definitivamente una fecha entre 10 a 15 días máximo, porque no había tiempo que perder aprovechando el momento difícil que estaba viviendo el general Pérez. Aquello tenía que ser llevado a cabo la acción conjuntamente con la que estaba desarrollando el capitán Azopardo y con las fuerzas civiles, concretamente la que seguía la Junta Patriótica, y para ello teníamos que obrar sin perder tiempo, ya sea para bien o ya sea para mal, porque era factor de triunfo o era factor de derrota, pero teníamos que llevarlo a cabo. Sin embargo, el 14 de enero en la noche sucedió un hecho que a nuestro juicio revestía de extraordinaria gravedad. En efecto, yo me encontraba de turno en la farmacia y a eso de las 11 de la noche recibo una llamada de mi buen amigo el doctor Raúl Castro, quien me pedía me trasladara a su casa para algo muy importante. Yo entendí la llamada de Raúl y tenía que desprenderme del grupo de amigos que acostumbraban a hacer tertulia en la farmacia cada vez que yo tenía turno. Llamé al bachiller Getulio Carballo y le dije que se quedara al frente de la farmacia, pues yo tenía que entrevistarme con Raúl. A las demás personas que estaban en la farmacia le dije que tenía que ir a ver un hijo que estaba extremadamente enfermo. Al llegar a la casa de Raúl, él me dijo que había tenido una conversación con Blas Lamberti, que Blas le había contado que en una reunión social, un amigo de él le había informado que la Marina tenía un golpe, que ese golpe estallaría el día siguiente, el día 15,
que sería capitaneado por el negro Rodríguez Olivares y que los contactos con civiles estaban siendo buscados por los capitanes Azopardo, De la Rosa y Hernández. A mí me mortificó mucho aquella noticia y hice contacto de inmediato con la escuela militar, con el teniente José Luis Fernández. En vista de eso, y para constatar y darle fuerza a esa información, el día siguiente, el 15 de enero, me trasladé a la comandancia de las Fuerzas Navales. Allí me entrevisté de nuevo con el capitán Azopardo y le hice del conocimiento de la información. Ese día, el día 15, pues, nos vimos José Luis Fernández y yo en la Comandancia General de la Marina, y él me preguntó si es verdad que nosotros teníamos un movimiento para alzarnos ese día, ¿no? Yo le dije que no, que eso era falso. Lo que estábamos era buscando contactos con las otras fuerzas a fin de poder trabajar en conjunto, ¿no? Y que convinimos en que lo mejor sería reunirnos ese día con todos los oficiales representantes de los cuerpos comprometidos a fin de coordinar ya de ahí en adelante el movimiento revolucionario. Efectivamente, después de despedir al personal de la farmacia, ustedes empezaron a llegar a eso de las 6:15 de la tarde, identificándose con el nombre en clave que habíamos convenido. Nuestro santo y seña era Camacaro. Camacaro. Camacaro era la frase. Y habíamos escogido esa clave por cuanto Camacaro siempre ha sido mi amigo personal, se la pasaba permanentemente en la farmacia y su nombre, dicho allí, no despertaba ninguna sospecha. En aquella reunión estábamos por la Marina, Miguel Rodríguez, Andrés de la Rosa Vargas y yo. Me encontraba yo por las Fuerzas Aéreas, también se encontraba el mayor Moncada Vidal, representando a la Escuela Militar y Básica, y se encontraba también, por supuesto, el doctor Oscar Centeno Lucinchi, quien era el contacto con las fuerzas civiles. Esta reunión fue de suma importancia. En ella se habían reunido por primera vez todas las fuerzas que integrarían el movimiento del 23 de enero. El día 16 de enero, o sea, un día después de la reunión esta, casa de Centeno Lucinchi, tuvimos nosotros los marinos una reunión en el apartamento del capitán Andrés de la Rosa. Estuvimos presentes Miguel Rodríguez, José Miguel Hernández de la Rosa y yo, para coordinar ciertas cosas que hacían falta para poder entregar a las demás fuerzas pues ya el plan completo, ¿no? Ahí se comisionó al capitán Rodríguez para que hablara con el contraalmirante Larrazábal y comprometerlo en el movimiento. A partir de ese momento, cada hora, cada minuto que se pasaba era de extraordinaria tensión. Se sucedían una serie de hechos y acontecimientos que o bien hacían tambalear al régimen o nos acercaban a nosotros a los esbirros de la seguridad nacional. Por ejemplo, el día 17 de enero, el general Prato llama al comandante Arenas Vegas y a Moncada Vidal para decirles que el gobierno tenía conocimiento de que algo anormal estaba pasando, de que se estaba gestando algún movimiento contra el régimen. Fui llamado al despacho del general Prato, quien se desempeñaba ya como jefe del Estado Mayor General, pues le había entregado el Ministerio de Educación al doctor Fernández Morán, y me dice el general Prato, bueno, de orden superior, tiene usted que trasladarse a Tucupita, va confinado allá, y aquí tiene los pasajes, y el tiempo es el término de la distancia. Por supuesto, me despedí, tomé mis pasajes, y le dije, cómo no, cumpliré la orden. Llegué a la escuela militar, ya en la noche, me voy directamente donde mi otro compañero de comando, que era Arenas Vegas. Como tenía llave maestra, le abro la puerta y entro a su habitación. Al entrar, él sintió el ruido de la puerta
¿Y cómo sería el estado de nerviosismo o de alteración en que nos encontrábamos? Que saltó de la cama, pistola en mano, y me encañonó de una vez. Entonces yo tuve que gritarle, decirle que era yo, para que él bajara la pistola. Ahí conversamos, le puse lo que había sucedido, que salía confinado para Tucupita, y me fui a tomar contacto con los otros oficiales comprometidos, quienes me manifestaron que el movimiento continuaba igual como estaba, como se estaba planificando, y que eso se daría. Fui llamado posteriormente a la jefatura del Estado Mayor por el general Prato. Nosotros consideramos que todo esto ha sido como resultado a la visita que se efectuó el día anterior a la Escuela Militar por el edecán general Pérez, y también seguramente por noticias de que habíamos sido designados para presidir el movimiento que se llevaba a efecto en la academia. Esto, al entrar al despacho del general Prato, me ordenó en una forma enfática: por orden superior, usted está confinado a Tucupita y debe trasladarse en el término de la distancia. A la cual solicité el tiempo suficiente para pasar a la academia, a la escuela militar, para tomar mis útiles personales. En lo cual el general Prato dijo que no podía hacerlo, sino que me trasladara directamente a mi casa y que al día siguiente debería tomar el primer avión para Tucupita. Yo recuerdo que del grupo de reuniones que teníamos, que eran a cada momento, había una muy importante. A pesar de que todas las reuniones que hacíamos pues antes del 23 de enero tenían una gran importancia. Pero esa reunión la realizamos el día 18 de enero. Fue cuando, reuniendo a los miembros civiles del Comité Cívico-Militar, tuvimos la primera entrevista con el doctor González. Este doctor González resultó a la postre ser Fabricio Ojeda, ya que nosotros no sabíamos que se llamaba Fabricio Ojeda. Y estuvieron presentes entonces, junto con los civiles del Comité Cívico-Militar, el doctor Juan José Ortiz, Fabricio Ojeda con el nombre de doctor González, y Héctor Rodríguez Bauza, el líder estudiantil. Bueno, esta reunión se hizo para decretar y empezar a precisar la posibilidad de la huelga contra Pérez Jiménez. Ahí estuvimos discutiendo pues la posible fecha de esa huelga y su carácter, si era general, si no era general, si era indefinida, si no. Yo me acuerdo que en mi automóvil estábamos la noche que discutíamos los cuatro. Ya Silvestre Ortiz Bucarán se había integrado a la Junta en reemplazo de Moisés Gamero en nombre de Acción Democrática. Me acuerdo que Silvestre Ortiz Bucarán estaba con nosotros y nosotros estábamos discutiendo esa noche la fecha en que debíamos nosotros convocar para huelga general. Ya nuestros contactos militares, ¿tú te acuerdas? El Comité Cívico Militar había entrado pues en coordinación con el movimiento nuestro y nos pedían que para ellos tener un motivo de insurgencia convocáramos al pueblo a una huelga general. Tú recuerdas que en aquellos días, entre el 15 y el 20 de enero, nos reunimos muchas veces. ¿Cómo no? Y una noche por ahí por el Pulpo. ¿Te acuerdas que íbamos en el Pulpo en mi automóvil? Y entonces Fabricio había venido de una reunión con los militares y nos transmitía pues la exigencia de que la huelga fuera cuanto antes para coincidir con la puesta a punto del dispositivo de ellos. Sí, precisamente lo que motivó fijar esa fecha fue la necesidad de coordinar la acción de los militares y la acción popular. La convocatoria a la huelga general, que después la huelga general se convirtió en una insurrección, fue hecha entonces para el 21 de enero a las 12 del día exactamente. Cada frente de la Junta Patriótica se prepara para la jornada del 21 de enero. Cada militar de cada fuerza comprometida se prepara para las acciones del 21 de enero. La huelga de los civiles iba a ser el pretexto para el golpe militar del 21 de enero de 1958. Un gobierno estaba a punto de caer. Un sistema de gobierno estaba a punto de caer. En nuestro próximo programa, los protagonistas contarán la historia de aquellas jornadas inolvidables para Venezuela.
Con la salida de Pedro Estrada y de Rómulo Fernández, se origina lo que podríamos llamar en Venezuela una conspiración nacional de alcance realmente ilimitado. Nosotros veíamos desde la Plaza del Silencio como desde edificios distintos de esa plaza caían gentes a la calle destrozados por las balas de la represión. Y en ese momento ellos me dicen que encabece ese movimiento de libertar a Venezuela en ese instante de esa dictadura. Todos a converger en el silencio a las 12 meridiano, en la cual estaba planificado que comenzaran a sonar las campanas, la corneta de los carros. En ese momento se estaba decidiendo la historia de Venezuela del próximo cuarto de siglo.